Buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión prevista para hoy. Me alegro mucho de que podamos encontrarnos esta tarde todos aquí, porque la sesión de esta tarde pues es una sesión que yo creo que es especial por el tema que es muy bonito, es la espiritualidad del paciente, una competencia del profesional sanitario, entre interrogación. Y todos vosotros sois profesionales, futuros profesionales sanitarios. Y digo que es especial la sesión de esta tarde por el tema, que es un tema importante, es un tema creo que nos afecta a todos, que nos importa a todos, no solo como profesionales de la salud, sino como personas. Pero también es una sesión especial esta tarde porque tenemos aquí en la universidad a un gran amigo nuestro, Pedro Antonio Pacheco, médico cirujano del Hospital de Valdemoro, que es un antiguo alumno de nuestra universidad, hizo el máster de bioética aquí en la Universidad Católica de Ávila y sobre todo, bueno, él está casado y es padre de familia y tiene pues ya lo vais a ver vosotros mismos, es una persona que tiene, digamos, un corazón muy grande, una gran vocación de ayuda a las personas y además también pues es un gran creyente y toda esa riqueza de su persona, de su personalidad, pues es una riqueza para sus pacientes, para su familia y también para nosotros esta tarde que vamos a tenerle aquí. Entonces, yo quiero aprovechar y deciros que aprovechéis, valga la redundancia, la posibilidad de hablar con Pedro esta tarde para plantear vuestros comentarios, vuestras dudas, porque es una persona que, digamos, que tiene pues la gracia de iluminar mucho pues la experiencia y los deseos del corazón. Y vamos a empezar, antes de su intervención, yo le he pedido a Pedro que un poco nos comunicara algo de su experiencia profesional en este terreno. Pues en una primera parte vamos a hacer una reflexión sobre qué es el tema, ¿no?, que nos ocupa, el tema de la espiritualidad, porque a lo mejor algunos de vosotros pues no sabéis muy bien de lo que vamos a hablar esta tarde. Y es algo que tiene que ver con el cuidado de la persona y que se hace especialmente importante en el momento final de la vida del paciente. Y lo primero que debemos pensar es que el morir es una parte normal de toda vida humana. El morir forma parte de la vida humana normal. Y dice la doctora Puchalski, una especialista en esta cuestión de la espiritualidad del paciente, que morir debería ser una experiencia tan normal para todas las personas como el nacer, porque forma parte del proceso de la vida humana. Sin embargo, hay muchos datos que indican que el proceso del morir hoy se vive muchas veces de una manera que no refleja los deseos, las creencias, las preferencias de los pacientes. ¿Qué significa la espiritualidad? Pues la espiritualidad significa, según estos estudios, una experiencia humana y una experiencia humana que se revela de forma especial en el proceso del morir. ¿Qué es el proceso del morir? Pues es un proceso que tiene 5 dimensiones. Es un proceso en el que está una dimensión física, la dimensión física en donde la persona experimenta sobre todo dolor y experimenta los síntomas de ese proceso del morir. Hay una segunda dimensión, que es la dimensión psicológica, donde la persona va a experimentar ansiedad, puede sentir depresión, porque está en un momento de su vida muy especial. Hay una dimensión social en el proceso del morir. Esta dimensión aporta a la persona sentimientos
muy complejos. El sentimiento de sentirse aislado de los amigos, de la familia. El sentimiento de sentirse demasiado fatigado para poder involucrarse en actividades sociales. Es un sentimiento que aparece en ese proceso. Y también está la dimensión espiritual del proceso del morir. Y es de esta dimensión de la que muchas veces menos sabemos o menos hablamos. Los profesionales de la salud suelen tener muy buena formación para tratar la dimensión física, a veces también para tratar la dimensión psicológica, pero la dimensión social y sobre todo la dimensión espiritual no se suelen abordar porque desconocemos mucho en qué consisten. Dicen los enfermos, los pacientes, en los diversos estudios que se han realizado sobre pacientes al final de la vida, que ellos encuentran una gran necesidad, sienten una gran necesidad de ser escuchados en esos momentos. Tienen necesidad de que se escuche sus ansiedades, sus temores, los conflictos que tienen sin resolver, sus esperanzas o su desesperación. Y un estudio de hace unos años sobre espiritualidad y dignidad en el morir dice que cuando los enfermos se atascan en la desesperación pueden sufrir mucho, no por el sufrimiento físico, no por la situación psicológica en la que están, sino por una cuestión que es espiritual, la desesperación. ¿Qué se pregunta un enfermo en esa situación? Los estudios de la doctora Puchalski dicen que los enfermos se plantean: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O qué me pasará después de mi muerte? ¿O por qué Dios me deja sufrir así? O también se pregunta a los enfermos: ¿voy a ser recordado después de mi muerte? ¿Se me va a echar de menos? Viktor Frankl, un psiquiatra judío que falleció hace unos años, famoso por su libro sobre los campos de concentración en los que él vivió y sobrevivió, dice que al hombre no le destruye el sufrimiento. Al hombre le destruye el sufrimiento que no tiene sentido. Eso es lo que al hombre le hace daño, no encontrar sentido a su situación, a su dolor, a su enfermedad o a su muerte. Y dice la doctora Puchalski: la espiritualidad, la dimensión espiritual en el proceso del morir, ayuda a las personas a dar un sentido a sus sufrimientos, ayuda a encontrar esperanza en medio de una situación que puede parecer desesperada. Se puede vivir como desesperada. ¿Y cuál es el reto que las últimas investigaciones proponen a los profesionales de la salud? Al fisioterapeuta que sabe que tiene que ayudar a recuperar a un paciente, a recuperarse de un accidente en el que va a perder de manera definitiva la movilidad, a lo mejor de sus piernas. Una situación de la que no puede salir, ¿no? O al enfermero que tiene que atender a un paciente al que le han dado un pronóstico de esperanza de vida de 6 meses. ¿Cuál es el reto? Dice la doctora Puchalski que como cuidadores, como profesionales de la salud, es necesario comprometerse con los pacientes en este nivel de la pregunta por el sentido, por qué es en lo que crees, qué es lo que tiene valor en tu vida, qué es lo que marca, digamos, una orientación en este momento de la existencia de las personas. ¿Qué quiere el enfermo en esa situación? Un estudio de George Gallup ha mostrado que los pacientes que están próximos a la muerte quieren encontrar y quieren reafirmar su dimensión espiritual. ¿Qué quieren concretamente? Primero,
quieren relaciones cálidas con sus cuidadores. Relaciones cálidas con sus cuidadores. Segundo, quieren ser escuchados. Tercero, quieren tener alguien con quien compartir sus temores y los asuntos que tienen entre manos. Cuarto, quieren tener a alguien con ellos cuando se mueran. Quieren tener a alguien con ellos cuando se mueran. Quinto, quieren ser capaces de rezar y de tener a otros que recen por ellos en ese momento. Y por último, quieren tener la oportunidad de decir adiós a los seres queridos. Todas estas preguntas, todos esos deseos apuntan a la dimensión espiritual de los pacientes. ¿Qué les confortaría? Se les preguntó en este estudio, ¿qué les confortaría en esos momentos? Y dicen, pensar en la muerte como una parte normal del ciclo de la vida. Eso les confortaría, pensar que la muerte es algo normal, algo que tiene que venir, que es normal que venga en la vida de los seres humanos. Les confortaría pensar que van a poder seguir viviendo a través de las relaciones, a través de sus buenas obras, a través del deber cumplido. Les confortaría también creer que después de la muerte podrán estar en presencia de un Dios que les ama o de un poder superior, según la creencia que tiene cada paciente. Importante, y les hace falta que sean sus cuidadores, es decir, el enfermero, el médico, el fisioterapeuta, la persona con la que puedan hablar de todo esto. Es decir, que sois vosotros los que tenéis que capacitaros para afrontar estas grandes preguntas que importan a los pacientes en ese momento de sus vidas. Sois vosotros los que tenéis que perder el miedo a hablar de todo esto. Bien, pues con esta introducción sobre el tema de la espiritualidad, le doy ahora la palabra al doctor Pedro Antonio Pacheco, porque yo creo que él puede hablarnos de, y esto en concreto, ¿cómo lo puede vivir? ¿Cómo lo vive él? ¿No? Que yo creo que él tiene experiencias en este sentido. Cuando quieres. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos vosotros, que seguro que tenéis mucho que estudiar y que esta tarde pues habéis querido compartir este rato conmigo. El tema de la espiritualidad es tan radical en el sentido de raíz, de que es una cosa tan del ser humano como la propia corporalidad. Si tan importante para nosotros es aprender el funcionamiento del cuerpo, tan importante para nosotros es aprender a curar ese cuerpo, ¿no? Que es lo más evidente, pues igual de importante es entender al menos esa dimensión espiritual y no reducir a la persona simplemente a un cuerpo. En mi ejercicio profesional, en mi vida, he visto muchas formas de vivir esa espiritualidad. La verdad es que vivimos en un mundo en el que el tabú, esta sociedad tiene tabúes, y vosotros lo sabéis. Sois universitarios, pensáis, estudiáis. El tabú ya no es el sexo, el tabú es la vejez y la muerte. No puedes hablar de vejez y de muerte, porque escandaliza, y sin embargo es tan real como la vida misma. Tenemos tanto tiempo para prepararnos para la muerte como toda la vida, y es un hecho cierto. Y sin embargo, llegas a tratar con los pacientes y sus familias y te encuentras diferentes tipos de personas. Unas personas que están llenas de espiritualidad, personas que están vacías de espiritualidad y personas que están descubriendo en el lecho del dolor, en el lecho de la enfermedad, están descubriendo la espiritualidad. Esos son los que personalmente más me enriquecen a mí, como persona, como médico, son los que más me enriquecen, los que van descubriendo.
esa espiritualidad. Indudablemente, la relación con el paciente que vais a tener es una relación de persona a persona. No es una relación de usuario a prestador de servicios, ni de cliente a vendedor de medicinas. Es una relación de persona a persona, es un encuentro. Y eso es maravilloso. Hay que estar preparado, y para eso estudiamos tantos años, ¿no? Para prepararnos para ese encuentro, para prepararnos para descubrir a esa persona y poder ofrecerle lo que necesita, pero poder ofrecerle esos servicios sanitarios desde nuestra dimensión de persona, desde toda nuestra dimensión de persona, dedicándole nuestro tiempo, nuestra sonrisa, cogiéndole la mano, mirándole a los ojos, hablando con ellos. Y para eso, pues bueno, pues os estáis preparando. Como decía antes, hay personas que van descubriendo esa dimensión espiritual poco a poco. Tras ese encuentro inicial, en el que muchas veces pues es un encuentro muy formal, ¿no? En el que pues les hacen las preguntas pues dirigidas muy a la enfermedad, poco a poco, cuando se va estableciendo esa relación de todos los días, vas conociendo a su familia, te va transmitiendo sus preocupaciones, ese es el momento de empezar a descubrir esa dimensión espiritual, cuando ya has creado la relación, cuando ya has creado la comunicación, esa relación humana. Lo espiritual es una cosa muy profunda. Se tiene que ir descubriendo en esa relación de amistad médica, en esa relación de amistad del sanitario con el paciente. Te vas dando cuenta del misterio que es el otro. Te vas dando cuenta de sus miedos, te vas dando cuenta de los valores, de las cosas que le hacen, de por qué quiere curarse. Yo algunas veces le he preguntado a algún paciente, ¿pero tú por qué te quieres curar? ¿Para qué luchas? ¿Por qué luchas? ¿Por mi familia? ¿Porque con este dolor redimo mi vida? Son muchas las respuestas, muchísimas. Y cada persona probablemente tenga su propia respuesta con sus matices personales. En ese descubrir el misterio del otro también uno se abre, ¿no? Porque es una relación mutua, es una relación humana. Y como digo, los que van descubriendo esa dimensión espiritual te van dando como pequeñas luces y se apoyan mucho en ti como profesional, porque ven que no solamente vas a curarle la fiebre que tiene, el dolor que tiene, la contractura, la inmovilidad, sino que te interesas por ellos, por sus cosas, por su vida, por el sentido que le dan a su dolor, por el sentido que le dan a estar ahí en un hospital sondados por 40 sitios. ¿Qué sentido tiene esto? Y todo eso te lo van revelando. Indudablemente, no hay que confundir tampoco. Es decir, nosotros no somos terapeutas espirituales. No podemos, a lo mejor, pues yo qué sé, si uno es cristiano y el paciente que tiene delante es cristiano, pues podemos hablar de muchas cosas, incluso podemos llegar a orientar en algún momento. Pero seguro que el sacerdote lo hace mejor. Pero ya no os digo si el paciente que tenéis delante es judío. Pues el ámbito de la espiritualidad lo tendremos en cuenta, indudablemente, pero no nos metamos a dar consejos si no somos judíos. Pero sí que tendremos que facilitarle, ayudarle, acompañarle, si necesita un rabino, si necesita alguien que le pueda asistir. A mí personalmente ha habido una paciente que murió esa misma noche. Era una paciente rumana, Lucía, y vino a la urgencia, la trajeron, estaba la pobrecita con un cáncer muy avanzado, estaba ya delgadita, no, tenía un hilito de voz, y la trajo su hijo, pues porque le costaba respirar, etcétera, y la trajo al hospital. Yo estuve viendo otros pacientes y la vi tan apurada que entré al box de allí de la urgencia a hablar con ella. Estuvimos 3 horas hablando.
me dio unas lecciones de vida, de cómo había vivido su enfermedad, de cómo era feliz, y se murió al amanecer, pocas horas después. Y me dijo que era feliz. Era curioso, ¿no? Porque la veías que hasta le costaba respirar y hablaba con una serenidad, con una paz, porque le había dado sentido, había encontrado el sentido a su enfermedad. Había descubierto, pues ella era cristiana, era ortodoxa rumana, pero había encontrado ese sentido de ofrecer su dolor, había encontrado ese sentido salvífico del dolor, y me decía que ella era feliz. Curiosísimo, una persona que se está muriendo, delgadita, medio asfixiándose, que te diga eso. Y Lucía, pues la tengo grabada, la tengo muy grabada, porque, como digo, me enseñó mucho de esa dimensión espiritual tan personal. Cada paciente va a vivir su dimensión espiritual de una manera, y nosotros no podemos tampoco imponer, tenemos que acompañar, facilitar, si necesitan, pues que venga un sacerdote, si necesitan que venga alguien. Por otro lado, quiero deciros también que hay una paciente, no voy a dar muchos detalles, porque está todavía por el hospital, claro. La familia. La familia en algunas ocasiones facilita, en otras ocasiones no facilita tanto. Porque así como la persona en el lecho de dolor, en el lecho de su enfermedad, ve las cosas con perspectiva, ve las cosas de otra manera, la familia puede tener miedos, No hable de eso. ¿Cómo va a llamar a un cura? ¿Cómo? No, eso no. Tenemos que recordar que indudablemente la familia cuenta, pero el protagonista de la enfermedad es el enfermo. Y hay veces que tenemos que ayudar a la familia a salir de esos miedos, y tenemos que ser también terapeutas de esa familia. Recientemente, como digo, tengo una paciente, no es directamente paciente mía, pero la llevamos en el equipo, que la pobrecita pues está muy mal, muy mal. Y esta paciente la veía sufriendo tanto, la veía tan desesperada, y le pregunté, ¿tú crees? Hay veces que uno se tiene que tirar a la piscina, ¿no? Tiene que ser atrevido. Y le pregunté, ¿tú crees? Por poder traer un tema, si es creyente, bueno, pues a través de ahí podemos intentar sanar, y podemos intentar ayudar, podemos intentar encontrar el sentido a su dolor, a sus molestias, podemos encontrar paz para ella, darle paz, no solamente analgesia, sino paz. Y la paciente me dijo que sí a su manera, pero en esto saltó el marido, como un gato, que estaba sentado leyendo el periódico, hojeando el periódico al lado, y me dijo, nosotros creemos en la ciencia. Nosotros creemos en la ciencia. Ella me miró con unos ojillos como diciendo, por favor, sigue, pasa de este. Nosotros creemos en la ciencia. Y le pregunté, ¿y rezas? Y entonces ella me dijo, recuerdo las oraciones de cuando era pequeña y rezo a los santos que rezaba cuando era pequeña. Y eso me da paz. Entonces, bueno, pues indudablemente ya hemos encontrado un punto donde poder ayudarla, por lo menos, a que tenga paz, a que no tenga desesperanza, a que tenga algo en lo que apoyarse. Y eso es lo importante de la dimensión espiritual. No por el criterio de utilidad, sino por el criterio de sentido que le podemos dar a la enfermedad. Ayudar a esa persona a encontrar ese sentido a ese dolor que tiene. Y bueno, pues el esposo prudentemente guardó silencio y la dejó hablar. Me estuvo contando sus experiencias de pequeña, cómo iba a catequesis, cómo iba a misa. Y ahí, pues bueno, quería resaltar esa importancia de esa dimensión espiritual del paciente. Dimensión espiritual que no solamente conlleva pues el preguntar por las creencias, sino, como he dicho al principio,
es acoger el misterio de la persona, acoger el misterio de la persona. Y en ese sentido de acoger el misterio de la persona quería hacer hincapié en una virtud corporal y espiritual que muchas veces olvidamos todos los profesionales de la salud, que es el pudor. Es el pudor. El paciente necesita, o sea, que tú llegues ahí a un hospital y de repente te desnuden encima de la cama, te cojan por aquí, te pinchen por acá, te sonden por allá y te traten como un objeto, obviando tu dimensión espiritual, obviando tu alma, obviando tu persona, es bastante alienante. Uno de los, para respetar la dimensión espiritual de cualquier paciente, hay que respetar su dimensión corporal. El cuerpo es sagrado, el cuerpo es templo del espíritu, el cuerpo es sagrado. Y a mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando llegan los alumnos a explorar al paciente y le quitan la ropa y lo dejan ahí y no le vuelven a echar la sábana por encima. Esa falta de respeto a esa persona. Como digo, la virtud del pudor es una virtud en la que reconocemos el misterio del otro, en el que reconocemos su dimensión espiritual reflejada, hecha física, en ese cuerpo que vamos a tratar, que vamos a pinchar, que vamos a sondar, que vamos a masajear, que vamos a operar, pero que en todo momento vamos a respetar. Y eso os lo quiero transmitir porque le hemos perdido mucho respeto al cuerpo, todos. Y el pudor no es una virtud de, no sé, de no mirar, ¿no? El pudor no es no mirar, sino es mirar con respeto y cuidar. ¿Qué más contamos? ¿Qué más decimos? Una pregunta que se me ocurre. ¿Vosotros creéis que un médico, un enfermero, debe rezar, debe ponerse a rezar con el paciente? Yo soy un perdedor de rosarios. Me declaro perdedor de rosarios, porque muchos pacientes les regalo un rosario, porque les ayuda, les conforta. Pero ¿creéis que tenemos que pararnos a rezar con ellos? Venga, alguien que se atreva, un valiente. Pues yo soy estudiante de enfermería y sí que pienso que, bueno, católica practicante, y sí que pienso que si me lo pide el paciente, pues sí que rezo con él. Si me lo pide, sí. ¿Y tú no crees que el paciente, la familia pueden empezar a confundir o te estás metiendo en un ámbito que a lo mejor pertenece, pues a lo mejor al capellán, que esa ayuda la tienen que buscar en el capellán? ¿No crees que es un poco, podríamos decir, por decir, intrusismo en la terapia espiritual? Te pregunto. Un poco. Un poco, ¿no? Entonces, si es un poco de intrusismo, ¿lo hacemos un poco o no lo hacemos nada? Yo no rezo con los pacientes. Yo rezo por los pacientes. Todos los días, yo os invito, el misterio que vosotros queráis del rosario, lo podéis ofrecer por los pacientes. Los que tratéis, por sus familias, os invito a ello. A los pacientes les reconforta mucho cuando se sienten cuidados, no solamente en lo físico, sino cuando les dices, no estás solo, yo rezo por ti. Y eso sí, claro, en eso ya sí que me atrevo.
Rezo por creyentes y por los que me dicen que no son creyentes. Rezo por todos y se lo digo. Se lo digo si hay que decírselo. El que viene porque le duele la cabeza y viene por un paracetamol, no le digo que sepas que rezo por ti. No, hombre, eso está fuera de lugar. Pero cuando se establece esa relación médico-paciente, cuando se establece esa relación del terapeuta, del sanitario, con el paciente, sí que es bueno, a mi juicio, que se sepan queridos, que se sepan cuidados, que me interesas, que me interesas. Pero ya de ahí a hacer taller de oración, yo no soy muy partidario y no os lo aconsejo. Precisamente porque, bueno, ya lo veréis cuando estéis trabajando, la carga de trabajo es bastante importante en un hospital. Hay poco tiempo como para encima andar haciendo novenas. Entonces, mi recomendación es que, bueno, sed profesionales, tratad al paciente en todas sus dimensiones, incluida la espiritual, pero hay que saber delegar, hay que saber dirigir a esa persona a la persona que le puede ayudar de verdad en ese sentido. En este caso, pues, por ejemplo, pues el imán, el rabino o el sacerdote, si llega el caso. No sé si hay alguna pregunta más que queráis hacer. Si no, yo sigo contando cosas, ¿eh? Yo sí que os invitaría a que planteéis alguna pregunta o que vayáis pensando alguna pregunta que podéis entregar por escrito, si no la queréis hacer con el micrófono, mientras nos cuentas alguna cosa más, porque en realidad sí que suscita muchas preguntas. Parece lo que tú decías cuando empezabas tu intervención, decías que hay muchos tabús en nuestra sociedad, pero yo no sé si tú, Pedro, has experimentado que también a veces se vive como un tabú el ser religiosos, ¿no? A veces la gente no manifiesta lo que cree, lo que no cree, parece que de eso no se puede hablar, o que solo pueden hablar de ese tema los que no creen, los que no tienen fe, ¿no? Y los que la tienen, o los que tienen una sensibilidad religiosa, parece que eso está prohibido manifestarlo, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso? Sabéis que España no es un estado laico, es un estado aconfesional, que es diferente. No es un estado laico, sino que es un estado aconfesional. Pero sí que es cierto que nuestra sociedad asume como si España fuera un estado laico. Y se entiende que la religión del Estado es el laicismo. Y no es así. No es así. Indudablemente, cada uno de vosotros tenéis que ser quien sois. No podéis interpretar un papel. Tenéis que ser como sois. Y ser a la manera que sois, y eso es porque eso es lo que os hace ser auténticos, ¿no? Y si sois creyentes, pues tenéis que vivir vuestra profesión pues en toda su dimensión de creyente, igual que pues el resto de las dimensiones de vuestra vida. Sí que es cierto que la gente parece que de la religión no se puede hablar. Se puede hablar de muchas cosas, pero de la religión o expresar tus sentimientos religiosos no se puede hacer. Pero sí que es cierto que cuando llegas a un hospital y entras en una habitación, te ves que el paciente se ha puesto ya sus estampitas, se ha puesto ya porque en esos momentos ellos se sienten que necesitan más, si cabe, esa relación especial, ese sentido, esa relación especial con Dios. Con respecto a los profesionales, pues hay de todo, hay de todo. Yo lo que os invito en ese sentido es a ser auténticos, y si alguna persona pues no está de acuerdo, os lo dirá, os lo manifestará, pero tenéis que ser auténticos y vivir vuestra fe, vuestra confesión, pues en vuestro día a día como algo normal, no como algo impuesto, no como algo a imponer en absoluto, sino como algo normal. Porque, entre otras cosas, también muchos pacientes verán vuestra autenticidad y verán vuestra verdad, y al menos eso lo apreciarán. Lo que no gusta a ninguno es la hipocresía, es la careta, es
él dice una cosa y luego hace otra, o oculta algo. O sea, ser transparentes, ser francos con la gente, compañeros y pacientes. Algunos pacientes me han dicho posteriormente, cuando me los he encontrado por la calle o en el propio hospital, pues que se acuerdan de aquel momento en el que le di el rosario, que se acuerdan de aquel momento en el que pues le di una estampa de la Virgen de Lourdes, que también doy alguna, y lo agradecen porque en ese momento lo vieron como algo a lo que aferrarse, como algo que les daba fuerza. Entonces, bueno, pues aunque algunos médicos, algunos enfermeros, algunos compañeros vuestros pues no lo hagan de esa manera, sed originales, sed originales. Tenéis que crear vuestro propio modelo de profesional cristiano. Entonces, eso os digo, sed originales también y tener un poco también ese atrevimiento, porque mucha gente no manifiesta su dimensión religiosa o su dimensión espiritual por un poco de vergüenza a lo mejor, o por qué van a pensar de mí o qué va a decir pero en el ámbito sanitario nos desnudamos completamente, el paciente se te desnuda, y se te desnuda no solamente en lo corporal, sino que se te desnuda en todo, en sus creencias, te cuentan todo. Entonces sí que es cierto que hay que ser atrevido y ser transparente y manifestar ese sentimiento y dejar que el paciente también lo manifieste. ¿Habéis intentado, habéis buscado alguna vez, y lanzo otra pregunta, cómo le preguntaríais a un paciente sus creencias? ¿Cómo le preguntaríais sus necesidades? Sabéis que una persona tiene derecho a que se le reconozca su confesión religiosa y a recibir los servicios religiosos en el hospital. ¿Y eso quién se lo pregunta? ¿Eso quién se lo pregunta? ¿La señorita de admisión en la puerta? ¿La enfermera que lo lleva? Cuando baja al gimnasio a rehabilitación, el fisio que le está haciendo eso de la rueda de mover así el brazo, se lo pregunta en ese momento. Es un derecho constitucional. ¿Quién se lo pregunta? ¿Sabríais preguntar? ¿Sabríais hacer una anamnesis? ¿Sabríais hacer unas preguntas de la dimensión espiritual de un paciente? ¿Creéis que es necesario formarse también en eso? ¿Alguien se atreve? ¿O doy mi opinión? Venga, la estudiante de enfermería. La de primero de enfermería. La de primero, pues una de primero de enfermería. ¿Nadie se atreve? Yo creo que igual que es necesario aprender a tomar la tensión, igual que es necesario aprender a saber la escala EVA de dolor, igual que es necesario tantos parámetros que nos dicen cómo está el paciente, también tenemos que tener una serie de parámetros de saber cómo es el paciente, precisamente para hacer una medicina personalizada, una medicina humanizada. La medicina del chocolate para todos es absolutamente injusta. Justicia no es darle a todo el mundo lo mismo. Justicia es darle a cada uno lo que necesita. Si le damos una piscina para que viva en el agua a un perro y a un pez, pues les damos a los dos lo mismo, pero es injusto. El perro tiene que tener perrera y el pez tiene que tener pecera. Y en medicina eso también es importante. La medicina tiene que ser a medida de la persona. Eso conoceréis, y si no ya durante la carrera lo iréis viendo, esta corriente de humanización de la medicina, la humanización de las UCIs, de las unidades de cuidados intensivos, la humanización de los quirófanos, la humanización de las salas de rayos. Ahora os cuento una cosa. Humanizar se trata no solamente de que nosotros nos hagamos más humanos, sino que le demos a esa persona lo que necesita. Y para eso es importante, a mi juicio, explorar esa dimensión espiritual, igual que la dimensión física y la dimensión psicológica y la dimensión del apoyo familiar. Qué importante para un fisioterapeuta, por ejemplo, que está rehabilitando a una persona que ha tenido un accidente de tráfico,
preguntarle, oye, ¿vives solo? ¿Tienes a alguien que te ayude? ¿O todo el trabajo que estamos haciendo va a desaparecer? Porque a lo mejor tengo que hablar con alguien, con algún asistente para que te ayuden a salir a la calle. O sea, qué importante es explorar todo eso y no solamente la pérdida de angulación del brazo. O sea, eso es limitarnos demasiado, eso no es hacer medicina humana, eso es quedarnos en el dato. Lo que os iba a decir de la humanización de la medicina y de los hospitales, nos han puesto ahora en el hospital un escáner que es buenísimo, buenísimo. Se ven hasta los pensamientos en el escáner. Y lo han humanizado tanto la sala, el escáner, pues ya sabéis cómo es una camilla, como con un donut, que el donut es donde salen los rayos X, y el paciente se tumba en la camilla y pasa por el agujero del donut y se hacen los cortes, ¿no? Perdón. Bueno, pues han humanizado tanto la sala para que sea tan maravillosa que han hecho un spa con lucecitas de colores, con fotos del Caribe. Tan es así que todos los médicos del hospital haciéndonos fotos allí porque es que aquello era maravilloso, daban ganas de quedarse allí. Bueno, ¿a qué va esto? Esa corriente de humanización de la medicina, de humanización de la enfermería, de la humanización de la sanidad, realmente no se puede quedar sin más en pintar de colores la sala de rayos, ni de que las enfermeras de pediatría lleven un pijamita de ositos. La humanización de verdad consiste en profesionales humanos tratando a personas humanas. Y ese es el reto. Durante la carrera no os podéis quedar con lo que dice el libro. No os podéis quedar con el dato, que es súper importante. El dato científico, la técnica de coger una vía central, eso es importantísimo. Pero no nos podemos quedar en eso, porque si separamos toda la dimensión espiritual de la persona de esa dimensión física, estamos tratando casos. Estamos tratando, pues como cuando algunas veces decimos en quirófano, ¿qué tenemos para operar hoy? Tenemos un estómago y un hígado. Pues eso es la pérdida de todo el sentido de la medicina. Eso es, pues eso, tratar casos perdiendo a la persona, perdiendo a la persona. En ese sentido, los enfermeros nos lleváis muchísima ventaja a los médicos, porque vuestra profesión, que es preciosa, es tan humana, tan humana. De hecho, vosotros sois los especialistas en el enfermo como persona. A mí me gusta mucho la palabra en portugués. Los portugueses, no sé si hay alguien que hable portugués por aquí por la sala. Al paciente le llaman el doliente, por ese sentido de que es una persona que padece, ¿no? Esa persona que está sufriendo. El enfermero, yo siempre digo que es el que más sabe del enfermo, se lo saben todo. Yo cuando llego a mis enfermeras de la planta, o sea, yo en la carrera de medicina te enseñan diagnóstico y tratamiento, diagnóstico y tratamiento, diagnóstico y tratamiento. Nosotros somos especialistas en diagnosticar y tratar, pero el conocimiento profundo de la persona doliente lo tiene el enfermero, que te llega y te dice, está muy solo, no ha venido la familia en 3 días, hay que llamar a alguien, llama a los voluntarios, que vengan los voluntarios del hospital. Últimamente le cuesta conciliar el sueño, ponle algo para que duerma. Yo llego y le pongo lo del insomnio. En ese sentido, como os digo, los enfermeros sois lo más humano de la medicina, pero no os descuidéis, porque también hay mucho enfermero que pues se olvida de esa parte humana de la medicina, por las razones que sea, la sobrecarga de trabajo, las prisas, el ambiente. Eso nunca lo perdáis, nunca perdáis la humanidad de vuestra profesión. No reduzcáis al paciente solamente al hígado, al estómago, que eso lo veréis, eso lo veréis. ¿Qué más cositas? ¿No hay preguntas? ¿Tan aburrido es? Están pensando, yo creo.
Yo sí tengo una pregunta. Vosotros podéis intervenir cuando queráis. Y es, Pedro, tú hablas desde tu experiencia y tú que eres una persona profundamente creyente, pues sabes ver la situación del enfermo con una luz especial, ¿no? Que ayuda a ver aspectos positivos en una situación que otra persona a lo mejor no es capaz de discernir. Pero esa fe o esa sensibilidad por el sentido, pues, ¿quién no la tiene? ¿Quién tiene que cuidar al enfermo y está buscando, como tú decías, ¿no? Que hay enfermos que están descubriendo eso en ese momento de sus vidas? Pero puede ser que los profesionales tengan miedo de abordar esas preguntas sobre las creencias, sobre qué te importa a ti, qué valor das a tu vida, qué es lo que te sostiene. Puede haber esas situaciones donde el enfermero es el que, o el profesional, no sabría dar respuesta a esas preguntas si se las hicieran a él y por eso no se atreve a plantearlas. Yo pienso en vosotros, ¿no? Pues no doy por hecho que todos seáis creyentes, que todos tengáis estas preguntas resueltas, ¿no? A lo mejor algunos estáis buscando, a lo mejor algunos la religión tiene un valor, para algunos no tiene valor, pero los pacientes sí tienen esas preguntas o esa necesidad de hablar de eso, ¿no? ¿Cómo puede afrontar, pues, ¿no? Hago la pregunta por los que estéis en esa situación, ¿no? ¿Cómo afrontar esa situación cuando tú estás sin respuestas o sin atreverte a formular esas preguntas? Es doloroso ver gente que no encuentra sentido a su enfermedad. Es lo que antes habíamos comentado. Tenemos toda la vida para prepararnos para la muerte, toda la vida, o para el dolor, la muerte, el final del camino. Tenemos toda la vida para ello, pero la verdad es que no le solemos dedicar demasiado tiempo en muchas ocasiones. Es doloroso ver a gente absolutamente desesperada, gente que no tiene sentido y que, bueno, incluso te lo verbalizan. Yo me quito de en medio, o te lo dice la familia. Yo, si estuviera así, me quitaba de en medio, porque no tienen ninguna esperanza, solamente se quedan en el dolor como puro dolor, y ya está. Hay mucho criterio de utilitarismo, ¿no? Si ya no sirve si no va a poder hacer tal y tal cosa, ¿para qué? El criterio utilitarista de la persona o de la calidad de vida, ¿no? Entonces es doloroso ver eso. Indudablemente nosotros no podemos imponer a nadie nuestras creencias ni nuestra forma de ver las cosas. Yo creo que en ese sentido los creyentes tenemos la obligación, o sea, podrán no estar de acuerdo la sociedad con nuestras creencias, pero lo que nunca nos van a quitar es la alegría de creer y la alegría de sentirnos queridos por Dios, la alegría de sabernos parte de un plan de amor. Eso yo creo que eso a la gente le maravilla, a la gente le marca o le sorprende esa verdad. Cuando ves un paciente que no tiene perspectiva, que se queda en el puro dolor, pues te da mucha pena, pero poco puedes hacer. Puedes ofrecer el apoyo de algún voluntario, puedes decirle que vas a rezar por ellos, pero es triste ver gente en esa situación porque no llegan a curarse nunca y se mueren enfermos. Del mismo modo que es maravilloso, yo os he contado antes el tema este de Lucía, que moría feliz y moría curada. Sí, moría de un cáncer terminal, un cáncer de páncreas. Estaba amarilla como un canario, amarilla como un Simpson, con un cáncer de páncreas que a la pobrecita mía la tenía fatal. Pero ella era feliz y se sentía curada, porque todo tenía sentido. Y eso te maravilla. Esas son las experiencias que te hacen maravillarte con el ser humano y decir, merece la pena curar al ser humano, merece la pena porque es un ser maravilloso y digno de amor. Pero las personas esas que a lo mejor no tienen esa perspectiva, los ves sufriendo
y los ves, como decía San Agustín, in se incurvatus, ¿no? De San Agustín decía, el hombre en el pecado se repliega sobre sí mismo, ¿no? In se incurvatus. Pues los ves ahí metidos en esa espiral de dolor y desesperación y no tienen salida. Y se mueren de lo mismo que el de al lado, pero se mueren enfermos. Y el de al lado, con esa trascendencia, se muere curado. La primera vez que yo fui a Lourdes, al santuario de Lourdes, sabéis que el 11 de febrero es el día del enfermo, es el día de la Virgen de Lourdes. Ahí hablaban de las curaciones. Y bueno, y en Lourdes ha habido muchas curaciones físicas maravillosas, acreditadas por médicos, por notarios, pero son muchas más las curaciones espirituales que hay en Lourdes. Gente que a lo mejor sigue con el mismo cáncer, por seguir con el mismo ejemplo, pero vuelven curados a su casa, porque vuelven con un sentido de vida. ¿Un enfermo se puede ser feliz estando enfermo? ¿Estar enfermo es peor calidad de vida que estar sano? Siendo inválido, tetrapléjico, ¿se puede ser feliz? Pues sí se puede ser feliz. Y teniendo un cáncer se puede ser feliz. Es un camino duro, pero se puede ser feliz. Vamos, lo he visto. El ejemplo ese de Lucía, que lo decía. Se puede ser feliz siendo enfermo. Pero es un camino que hay que recorrer. Es un camino que hay que recorrer. Y en Lourdes, por ejemplo, en el santuario de Lourdes, mucha gente viene curada con su cáncer puesto, con sus metástasis, pero curados. Porque la curación no es solamente la desaparición del problema físico. ¿Cuánta gente sin enfermedad física está enferma por dentro? Seguro que conocéis, segurísimo. La dimensión espiritual es importante también. Se nos ha ido el tiempo y tenemos que terminar. Entonces, bueno, pues antes de concluir, yo te quiero dar las gracias, Pedro, porque también pues nos has abierto un poco tu corazón, ¿no?, en esta charla esta tarde. Y yo creo que sobre todo lo que nos has dicho nos hace pensar, ¿no? Nos hace pensar. Hay cuestiones que no se resuelven en una charla y hay preguntas y respuestas que no se encuentran en un momento, ¿no? Pero yo os invito a que seáis personas profundas, porque vivimos en una sociedad muy superficial, que es capaz de ver cosas trágicas con una mirada desinteresada, indiferente. Pero vosotros no podéis ser así, no lo sois. Pero esta charla es una invitación a que cultivéis esa dimensión más profunda vuestra, que os puede hacer personas con las que un enfermo se puede sentir acompañado, porque hay veces que hay personas que no saben acompañar, ¿no? Que el enfermo se sienta acompañado y encuentre junto a vosotros pues esa calidez, ¿no? Calidez de la que hemos hablado esta tarde y que transmite Pedro siempre que se habla con él. Pues eso es un poco una llamada, ¿no?, una invitación a que vosotros os confrontéis con estas preguntas y que no tengáis miedo de afrontarlas en vuestra vida, para que también podáis ayudar a otros a afrontarlas en ese momento tan especial de su vida que es la muerte. Así que vamos a despedir a Pedro con un fuerte aplauso, agradeciéndole su presencia.